si era de alguien, entonces por eso te preguntaba si había que citar a alguien en específico, pero bueno, si está de acceso libre, pues ya, la Sí, puse así con Google, pues. sí, buenísimo. Muchas gracias, Luisa, por preguntar. Gracias. Hola, por ahí, Nayeli, Naciel, Oli, Osmar, si es que tú eres quien está. Oli. Bien, pues son las 7 y más vale darle lugar a esto. Así que quisiera iniciar con la pregunta con la que solemos iniciar para quienes tuvieron la oportunidad de leer, ¿cómo se sintieron leyendo estos textos? Lo que sea que hayan leído. ¿Alguien quiere compartir? Sí, Nayeli, gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo el que leí fue el de Judith Butler, creo. Eran dos, ¿no era? ¿No era No, ese? Entonces, no, ese es un texto citado. No me acuerdo cuál leí. pero eran dos textos en un archivo. Ese Sí. fue el que leí y me pareció tremendamente conmovedor los comentarios de los papás en la segunda parte. Me hizo mucho sentido esto de la transición de la familia, más que la transición del sujeto, porque, bueno, de los chiques, porque pues ellos lo están viviendo y uno ajeno, pues está un poco complicado seguir el paso. Estaba viendo también un documental y también o sea, ver a los, yo la verdad es que he trabajado muy poquito con niños trans, o con niñez trans, mejor dicho, pero ver a estos chiquillos ya como, pues no en vivo, pero humanizarlos me pareció también muy, muy sensible, pero la sabiduría de los padres con el proceso y la sensibilidad que tienen que vivir y el aprendizaje que tienen junto con sus chiquilles, está muy, muy padre. Y ahí tomé algunas citas de los papás, ¿qué dicen de los cuidadores, no? Sí. Me encantó, ese texto me gustó mucho. Estoy muy, muy emocionada con toda la información que estoy incorporando. Ay, me da muchísimo gusto. Nayeli, muchas gracias por compartirlo. Qué bueno que te hicieron sentido esos textos. Ahora yo que los revisité, me parece que el segundo, el de Elizabeth Rahili, me parece que su apellido es extraordinario. Y yo quisiera invitarles a que no se pierdan la oportunidad de leer el texto que estaba en inglés, Parents, del libro completo, que es una verdadera joya. Es de lo mejor que se ha escrito justo sobre familias. El cuarto capítulo, que era el que podíamos trabajar también para el día de hoy y que lo coloqué, es impecable. Está extraordinario el análisis que hace, todos los elementos que brinda para quienes quieran adentrarse un poco más a fondo desde un posicionamiento mucho más crítico que los dos textos en español. Me parece que esta es una gran herramienta. ¿Alguien pudo acercarse a ese texto? No. Capítulo 4. ¿Quieren compartir qué les pareció, Lourdes? Y si quieres después, Elizabeth. Bueno, me parece un capítulo muy, muy importante, como lo debe ser todo el libro. Primero que nada por la importancia que tiene en toda esta construcción de las identidades trans, la participación que tiene la familia en todo esto y cómo va a depender de ese sostén de que pues, se pueda llevar a cabo de una manera sana, respetuosa y va a pensar, ¿no?, en el trabajo que hacen ustedes con los grupos de chiques y niños, adolescentes, si hay un trabajo con los padres también, y se me ocurría, si no puede ser muy útil como algo autogestivo, que los mismos padres que tienen la experiencia pueden ser también sostén de otros padres, ¿no? Guiarlos en el proceso como algo importante. No sé cómo se lleve a cabo en realidad, cómo se haga. Compartiremos un poquito
sobre cómo acontece de muchas formas, ¿no? En distintas organizaciones. Gracias, Lourdes, por compartir sobre este texto. Elizabeth, ¿te gustaría compartir qué te pareció? Sí, fue como mirar ahora desde otro lugar, pero nuevamente a través de la experiencia así como de las personas que lo viven, ¿no? Y me pareció muy fuerte. A mí se me quedó mucho, es que hay unos como recuadros, ¿no? De ciertas experiencias, ¿no? De una mamá que decía que le mandaban cartas, le hablaban, le mandaban correos, ¿no? Diciéndole, si pasa algo va a ser tu culpa, ¿no? Y me pareció, o sea, tremendo, ¿no? Como el papá se convierte de pronto, bueno, más bien les padres se pueden convertir como en un muelle, ¿no? Donde están así como que tratando de proteger a sus chiques de toda la transfobia y de todas estas cosas horripilantes que hay alrededor. Y pero al final ellos también se ven afectados porque yo creo que lo que mencionaba ahí es muy claro. La primera reacción, bueno, quizás no la primera, pero de las primeras reacciones que tienen los padres ante esto, está filtrada por el miedo que tienen de lo que la decisión de los hijos va a implicar en sus vidas, ¿no? Del rechazo, de la falta de oportunidades, de que si ya no van a tener hijitos, qué sé yo, ¿no? Todas estas cosas que se plantearon. Pero es un miedo real y también es un duelo que tienen que hacer. Creo que alguna vez lo mencionaron eso. Me parece que Jensen mencionó algo sobre ese duelo que tienen que hacer también de el hijo o hija que van a perder y que ganan otro hijo o hija, ¿no? Me pareció muy interesante. Gracias. Fantástico. Muchas gracias por compartirlo, Elizabeth. Nos das algunas pistas para abordar justo este texto, que me parece que de las cosas que más enfatiza y que quisiera empezar con este punto es la gran diferencia que hace los capitales que tiene cada familia. Es un punto de partida. O sea, como hemos visto en lo trans, hay una pluralidad de experiencias infinitamente diversas, ¿no? Lo hemos acentuado en las infancias, lo hemos acentuado en las adolescencias. Ahora en el proceso familiar es muy importante que tengamos esto de manera muy clara. Las experiencias de las familias son profundamente singulares, no se pueden universalizar, no se pueden homogeneizar, porque cambian muchísimo dependiendo del contexto y los capitales con los que cuenta esa familia o los trazos de las distintas opresiones que experimentan en su cotidiano. Este texto en específico una y otra vez está mencionando pobreza, cuestiones raciales, otro tipo de cuestiones como diversidad funcional, diversidad cognitiva. Igualmente depende qué tan cerca estén de las urbes o del acceso a Internet o de los sitios donde hay grupos. Dependen los niveles educativos que tengan los familiares, porque finalmente esto es un proceso que pasa mucho por una sofisticación del lenguaje. No es precisamente el punto, pero parte de sus expresiones es que hay una sofisticación de la comprensión de la existencia, de la individualidad, de la diversidad, de la sociedad. Como hemos dicho en muchos momentos, es como si fuese un cambio de paradigma y eso implica un montón de exigencias. En este texto en específico me parece muy importante el énfasis que se hace en esto, en que cada familia cuenta con ciertos recursos para poder implicarse en los procesos de sus hijos. Y hay en una gran mayoría de estas familias la imposibilidad de hacerlo, porque están resolviendo otro tipo de cuestiones mucho más necesarias. Cuestiones que tienen que ver con generar ingreso, con poder sobrevivir a otro tipo de violencias que también estructuralmente están impactando a toda la familia. En este texto se hace como mucho énfasis en ello y al mismo tiempo se hace mucho énfasis en otra línea. Pone de manera muy clara los estudios, en las notas vienen todas las referencias del libro, pero vienen los estudios que reiteran
que tener el apoyo de al menos un familiar es un indicador que traza una diferencia en salud emocional para las adolescencias. Y a su vez dice que tener el rechazo familiar puede predecir ideación suicida, depresión y ansiedad. Estas dos líneas que están súper estudiadas en Estados Unidos desde la ciencia positivista y tienen, vamos, más de una década ya haciendo estudios longitudinales con más de 600, 800 niñes que hacen comparaciones con niñes cis para ver cómo acontecen sus procesos de desarrollo, ver qué cuestiones hay a largo plazo, y todo indica de manera muy clara que si se le da la posibilidad de vivirse de la manera que es más cómoda y más auténtica para cada niña, lo que se está haciendo en su aporte es en torno a su salud mental en los siguientes años de vida. Y que ya que tuvieron el apoyo familiar y esa transición y se viven como más cómodamente y auténticamente les resulta, sus índices de ideación, depresión, ansiedad, de consumo de sustancias son equivalentes a la de sus pares cisgénero. Hay un montón de estudios que ya sostienen esto y que desde 2011 se han venido haciendo por varios equipos muy importantes de este tipo de ciencia, muy positivista, muy pues de Estados Unidos, ¿no? Como muy desde esa lógica. Y es importante mencionarlo porque esto nos sirve para dar cuenta de hacia dónde pueden ir las intervenciones que hacemos, ¿no? Porque finalmente en Latinoamérica, como para quienes leyeron el informe sobre las terapias de conversión, es mucho más fácil acceder a ese tipo de terapias reparativas que buscan cambiar orientación sexual o identidad de género que acceder a terapias afirmativas. Y afirmativas me refiero a personas que puedan escuchar trazando como acentos afirmativos y que no estén únicamente queriendo saciar su morbo sobre el proceso de identidad o generar dudas en la persona porque en sí mismos están apenas trabajando el paradigma y los sesgos que traen. ¿Me siguen hasta aquí? Bien, entonces de aquí partimos que tenemos como psicólogos, si nos acercamos a ese tipo de ciencia, hay muchos elementos para situar un camino que apuntale la salud mental en estas infancias. Ahora, como hemos mencionado durante los últimos 6 encuentros, es prioritario facilitar el proceso de las familias. Ahí está una de las más grandes metas de nuestra labor. Facilitar desde todas las trincheras que haya una comprensión afirmativa de la vivencia trans. Y esto es algo que podemos hacer de muchas maneras y que muchos de nosotros hacemos insistentemente. Bien, dicho esto, lo que vamos a hablar hoy lo vamos a centrar justo en familias, vamos a retomar varias cuestiones que ya hemos mencionado y será nuestro 7º encuentro también una invitación para que ustedes vayan generando las dudas que tienen, que vayan situando aquellas cuestiones con las que se han enfrentado en distintos ámbitos y que podamos desde acá pensar juntos, ¿no? Cómo podemos aportar a la labor que hacemos en nuestras distintas praxis. Quiero mencionar algo que también me parece muy interesante de este texto sobre Parents que les mencionaba. Para quienes acaban de llegar, no se pierdan la oportunidad de leer el 4º capítulo, está extraordinario. Parte de lo que hace, y también lo hacen en los textos, sobre todo Elizabeth Rahili, es que empiezan a equiparar los procesos de otras familias que tienen otro tipo de diversidades. Por ejemplo, diversidad racial. Personas que tienen ciertos fenotipos que adoptan a una persona o a una infancia con otros fenotipos. Y hay muchos estudios sobre esto, porque sobre todo a partir de los 90 hubo un boom, bueno, no, desde mucho antes, pero vamos, en ciertas regiones del mundo, España, por ejemplo, Dinamarca, Finlandia, Brasil, hubo una adopción muy intensa de poblaciones de otros fenotipos, de otras razas, aunque es muy equívoco decirlo así, pero bueno, para darme a entender. Y desde ahí se hicieron muchos estudios sobre qué es lo que implica, por ejemplo, para una familia que en algún contexto puede ser considerada como una familia blanca, adoptar a una persona afrodescendiente. ¿Qué
¿Qué es esta equiparación que están haciendo? Nos permite pensar un montón de cuestiones. Nos permite dar cuenta de cómo la familia tiene una invitación, una oportunidad para sensibilizarse en un tema que no le es propio, pero que a partir del proceso de su hija, más vale que se ponga ahí para pensarse y poder dar cuenta de lo que significa el mundo para alguien que tiene otra posición en el mundo. Esto puede ser un equivalente muy claro con lo que viven las familias que deciden acompañar de una forma afirmativa a las infancias trans y a las adolescencias trans. Porque hay un proceso de alfabetización, hay un proceso de desconocimiento y de aprender juntos. Hay toda una cuestión que tiene que ver con dar cuenta de las estructuras de opresión que no nos tocan directamente quizá y que le está impactando a nuestro hijo. Y que eso implica hacer consciente un montón de cosas que para quienes no somos atravesados por esas opresiones resultan invisibles. Un poco de eso va el pasaje que empiezan a vivir las familias con niñas trans. Comienzan a darse cuenta del mundo desde otra posición. Y todas estas violencias que para nosotros ya pueden ser muy evidentes, que podemos ver sanciones sociales, sanciones familiares, pérdidas, rupturas, problemáticas en distintos ámbitos, por ejemplo, ya no es tan sencillo llevarles al doctor o ir de viaje o el acceso a la educación. Todas esas situaciones a las cuales las familias empiezan a enfrentar, empieza a crear en ellas una conciencia de lo que implica otra posición. Y esto, para quienes nos dedicamos a trabajar diversidad y a pensar o apostar la vida porque hayan mundos más amables, más vivibles, es algo que nos cautiva, porque finalmente tenemos familias cisgénero, heterosexuales, que en su vida habían pensado quizá de manera cercana a la diversidad, haciendo un cambio de paradigma y posicionándose y labrando una perspectiva distinta, una posición distinta. Y hay muchas investigaciones, sobre todo en el Estado español, que apuntan a esos procesos y que son súper potentes, que ya no se centran en lo trans, sino en cómo puede haber un cambio social. Y las líneas que se inauguran desde ahí para pensar el cambio social son líneas afectivas. Pensar los afectos, porque en realidad no se trata de explicar si existen o no las infancias trans, que parecía que de repente el discurso está muy situado ahí, sino de afectivamente qué nos implica que existan, sostener sus vivencias, acompañar sus vivencias. Cuando conocemos a una infancia trans, ya sea en el consultorio, en el aula, cuando es nuestro familiar, cuando es la hija de alguna amiga, ahí donde hay un vínculo, ¿cómo nos moviliza eso? ¿Y cómo nos interpela? ¿Y cómo nos invita desde esa interpelación a reformular el paradigma desde el cual nos leíamos? Esto es muy potente para pensar el cambio social. Y también hay un punto que me parece súper relevante. En ese capítulo, Ann Travers hace como de manera muy puntual, dice las consecuencias que viven las familias que atraviesan este tipo de procesos. Y entre ellas menciona que tienen que invertir tiempo, que tienen que invertir recursos económicos, afectivos, que tienen que estar interviniendo en espacios y que eso les expone, les desgasta y les hace escuchar cosas que son terriblemente dolorosas. A veces está en juego su salud mental, su salud física. A veces pierden actividades, pierden contacto con médicos, con profesionales de la salud, pierden lazos. Hay duelos en torno a familiares o amigues con quienes ya no van a continuar teniendo una relación. Empiezan a pensarse con una seguridad distinta. Es decir, empiezan a habitar una incertidumbre, una pertenencia diferente. También su derecho a la privacidad se ve vulnerado, igual del que sus hijos. Y esto es muy importante porque empezamos a dar cuenta cómo el transodio, el rechazo a la diversidad, el rechazo a la variabilidad de género afecta a las personas cis y heterosexuales. Se dan cuenta cómo hay un impacto directo, no únicamente en las poblaciones que se viven desde esos lugares, sino también en entornos completos. Y pensemos lo que pierden las escuelas cuando deciden apoyar a una chica trans o a abrir temas de diversidad o a
dar empleo a personas de la diversidad. La importancia que tiene cómo las escuelas se juegan ahí también el que otras familias se vayan. Y pensemos también las consecuencias familiares. O sea, podemos ver consecuencias en varios niveles. Y esto es grave, esto es delicado. Esto nos permite pensar un poco, o sea, esta aproximación que estamos haciendo como de manera muy general a los pasajes que enfrentan las familias en todo este tipo de sanciones, de pérdidas, de problemáticas. Porque como hemos mencionado, es muy común que en esta vigilancia que hay del género en todos los entornos haya una constante interpelación hacia las familias donde se les exige que expliquen, que argumenten, que se posicionen, que permitan la intervención de familiares, de médicos, de maestros que dicen, tráemelo, yo le voy a enseñar, yo le voy a decir cómo, tú eres quien lo está haciendo. Y como hemos visto en varias de los encuentros que hemos tenido, todo esto que estoy describiendo a grandes rasgos suele decantarse en una presión durísima, en un peso durísimo generalmente en Latinoamérica, en la figura de la madre. La madre como la figura que tiene generalmente mayor cercanía con las niñeces, sobre todo, y quien da cuenta de manera mucho más fidedigna y más clara lo que está expresando a muchos niveles esa infancia y que decide en un acto pues de empatía y de sensibilidad facilitarle a esa infancia lo que está pidiendo. Y en cuanto empieza a acceder a eso, los castigos sociales y las sanciones familiares empiezan a caer hacia ella y se le empieza a señalar, eres tú quien está fomentando esto, eres tú quien lo está permitiendo, tú eres quien lo está deseando, ¿no? O sea, hay muchos entornos y registros donde hemos visto psicólogos que dicen una y otra vez, es el deseo de la madre que está sobre su hijo, ¿no? O sea, como estas lógicas, pues, graves que deslegitiman un posicionamiento que está apostando a la vida, porque finalmente es el cauce de lo vital, lo que ahí está movilizando a las familias, en específico a las madres, en esta alianza. Hay una categoría que se utiliza en el primer texto de los que venían en español, que viene del 93, me parece, de Sandra Rudick, que nombra amor atento. Esta categoría es una categoría muy interesante porque es una categoría que hace un deslizamiento de otro trabajo que hicieron otras autoras feministas en los 70s y en los 80s que nombraban el amor incondicional de las madres como algo que albergaba una potencia súper importante de elaborar, de analizar, de pensar para pensar el mundo desde otros lugares. En el 93, Rudick lo baja al amor atento como un amor que sostiene una presencia afectiva constante que da prioridad a las necesidades de su criatura en diferencia a sí misma, no como una extensión de sí, sino en diferencia a sí, por encima de las normatividades y exigencias sociales. A eso es a lo que está haciendo Rudick como referencia con esta categoría de amor atento, que es algo muy potente para pensar ese espacio que brindan las madres en la mayoría de las ocasiones en torno a la complicidad con sus hijos, a esa alianza que va más allá en ocasiones de lo que el entorno le exige, de lo que el padre le exige, de lo que la escuela le exige. Y para quienes hemos acompañado a estas familias, a estas madres, por supuesto, es profundamente conmovedor. Quienes sabemos, pues, por ejemplo, en la red de familias trans, hay un gran sector de la red de familias trans que pues tienen muy pocos recursos de toda índole. Y cómo es que cuando la directora, la psicóloga del colegio público en el que están sus hijos o el preescolar les increpa y les dice, lo tienes que llevar con este psicólogo para que le haga esta cantidad de pruebas proyectivas, para definir un diagnóstico y ver qué le está pasando y llevan ese proceso con todos los gastos que les implica. Cuando reciben esos diagnósticos y todas esas certezas que vende la psicología de repente desde lugares pues bastante atroces y precarios, ahí las madres se preguntan y se cuestionan y ponen un poco en jaque esos saberes y dicen es que no me hace sentido.
y buscan otras posibilidades, es decir, continúan invirtiendo por llegar a otros espacios. Y claro, en los últimos 5 años en México, esto ha sido un boom, por supuesto por un movimiento muy pujante de una voluntad colectiva de la que hemos participado un montonal de personas, pues de muchas, muchas, muchas formas. Sin embargo, también porque hay una instrumentalización de la lucha trans, así como hay una instrumentalización de la lucha LGBT y de los feminismos y de todo lo que aboga por los derechos por parte de las instituciones para hacer estos pink washings y todas estas lógicas que en realidad no muestran un compromiso verdadero, sino que están justamente jugando con la ficha que se nos otorga. Entonces también por eso los medios todo el tiempo están mostrando el tema de infancias trans, de familias trans, porque hay capitales que están moviendo. Y esto es algo muy complejo porque, por ejemplo, cuando nos invitan a hablar a programas de televisión, claro que dices, hay que ocupar los espacios, y hay que aparecer y hay que decir y hay que transmitir otro tipo de mensaje que sea afirmativo y sea asequible y sea amoroso con las familias que se están rifando, pero al mismo tiempo es como me está utilizando esta televisora porque no está dando empleo trans, que es lo que necesitamos con urgencia. O sea, televisoras que se comprometen estarían abriendo plazas de trabajo para mujeres trans. Así también en gobierno, así también en los entornos donde se nos invita a participar. Porque de lo contrario, únicamente se está utilizando el tema para generar recursos a través de los capitales que hay. Así también las familias lo que viven. Esta exigencia que de repente, digo, les tocará para quienes acompañan familias. De pronto en las organizaciones gestadas por madres, por familiares, hay mucha presión para hacer públicas a las infancias. Y esto es terrible, porque hay madres que dicen, yo no quiero que mi hija de 7 años, de 4 años, de 6 años, de 9, 10 años aparezca en tele. Y la niña no le interesa, no quiere, no le inspira, no se habita desde la categoría trans, aunque se viva a partir de ese marco en la identidad de género que tiene. Entonces, hay una presión también por parte de las organizaciones de decir, tenemos que luchar todos para hacer un mundo mejor para ellas, a costa de las hijas. Y justo Ann Travers nos lo pone de manera muy clara, con padres que empujan a sus hijas porque dicen, a veces hay que poner al frente para generar un cambio social. Y esto es súper controversial, porque en el Estado español han habido chiques que tuvieron vidas, infancias públicas en medios y que se han suicidado. Y lo que esto genera en las organizaciones es una movilización tremenda, ¿no? Un cuestionamiento sobre las prácticas que también hay ahí. Les compartimos esto, por supuesto, para que ustedes también puedan tener como una mirada crítica que permita dar espacio a las madres que eventualmente no se sientan cómodas en estos grupos de pares. Y que digan, que nos ha pasado muchísimo, a mí me angustia mucho más estar en el chat porque todos los días me entero de las violencias que viven las personas trans, de cuántas mujeres asesinaron el año pasado, que fueron 283 mujeres trans asesinadas en nuestro país, y todas estas cifras evidentemente oscurecen el panorama de futuro y angustian a las familias que de por sí ya viven procesos súper desgastantes. Entonces hay que poner mucha atención porque no siempre los grupos entre pares son la mejor opción y no siempre los grupos entre pares tienen lógicas amables. También hay, que esto es importante que ahora se está mencionando entre mujeres feministas, visibilizar las violencias que hay al interior de los grupos también, dar cuenta de las lógicas de opresión que también acontecen dentro de los grupos. Es muy importante también desde ahí aprender a leer los riesgos. Todas estas lecturas que planteamos, que leímos, hablan de la necesidad de saber detectar los riesgos. Es un aprendizaje en el que las familias están implicadas profundamente. Saber qué resulta seguro o no. Y esto es parte de lo que se menciona como la transición parental. En el 2019, cuando se nombró la red de familias trans, aunque ya llevaba 8 meses funcionando, propusimos ese nombre y a las familias les hizo mucho sentido nombrarse familias trans. Esto es un punto controversial porque las personas trans acusan y dicen, es que no se apropian de nuestra experiencia.
Las personas trans somos quienes transicionamos. Y bueno, hay toda una pugna porque las familias dicen, justo como lo dice Elizabeth Rajili, nosotros también vivimos procesos de transición, procesos de cambio de paradigma. Y ese proceso de transición depende muchísimo de varias variables que hemos visto, que son súper importantes que tengamos presentes. La primera, como hemos dicho, tiene que ver sin duda por los capitales que tiene la familia, el contexto, etc. También tiene que ver con la dirección de la transición de género y la edad de la persona. Estos son factores que hemos de tener súper presentes. ¿Cuántos años tiene la niña o la adolescente? Y hacia dónde apunta su identidad de género y su expresión de género. Porque serán, como hemos dicho una y otra vez, paradigmas completamente distintos los que viva un niño trans, una niña trans o una persona no binaria. Son, o sea, en verdad, difícilmente se pueden comparar. Como hemos dicho, las violencias explícitas, latentes, simbólicas, las opresiones que atraviesan, los niveles de analfabetismo, los temores familiares, toda la presión social es completamente distinta. Entonces, esos son elementos que tenemos que tener muy presente, que hemos de tener muy presentes cuando estemos en contacto con una familia. Ubicar su contexto, sus capitales, la posibilidad que tienen de incidir, de intervenir, de buscar información por sí mismos, el nivel de educación que tienen. A su vez, qué edad tiene la infancia y al tiempo hacia dónde apunta su identidad o expresión de género. A través de estos elementos podemos un poco dar cuenta de cómo será el proceso de esa familia. Evidentemente también tenemos que detectar cómo está la relación entre los padres, cuáles son los posicionamientos que hay ahí, ¿no? Porque hay familias que tienen esta fortuna, me atrevería a decir, de estar habitadas por masculinidades súper suaves, súper sensibles, conscientes. Hay familias que las madres son madres que no pueden estar presentes porque trabajan y que no pueden más que pedir apoyo y buscar redes para que de cierta manera se faciliten algunas lógicas. Hay familias que vienen de otros estratos y que fácilmente pueden poner sus capitales culturales, sociales, económicos y de tiempo para incidir en los entornos, para detectar riesgos, para recibir las microagresiones cotidianas. Y esto genera pues procesos muy dolorosos porque es confrontar una realidad para las familias que de repente en los chats resulta súper confrontativo decir, yo no tengo el tiempo de ninguna manera de ir a la escuela de mi hija a hacer más nada y tampoco tengo la educación para pararme y hablar con una directora, ni con una psicóloga, ni mucho menos. Y vivo en el Estado de México en una zona súper precarizada y violenta donde la familia ejerce muchos tipos de presiones y le quieren, por ejemplo, quitar los hijos a la madre porque está convirtiendo al hijo en hija, ¿no? O sea, estas lógicas que hemos vivido en las familias trans sin parar, que las madres claramente enuncian, yo no puedo estar a la altura de lo que hacen otras madres al habitar el espacio público, al incidir en todos lados, al hacer en 2 minutos una organización y estar en medios. Y esto también resulta súper confrontativo y desgastante, porque aumenta esta gama afectiva de la que pues hemos hablado tanto en torno a la culpa, al dolor, al sufrimiento, a la vergüenza, a la desesperación, a la impotencia, a la frustración, que son procesos que erosionan muchísimo la salud emocional de las familias, especialmente de las madres. Esto al tiempo que están viviendo generalmente muchas violencias a través de estas sanciones sociales que vienen de los entornos educativos y familiares hacia ellas. Entonces, en gran medida, lo que podamos hacer por acompañar y facilitar los procesos de estas familias y en especial de estas mujeres, de estas madres, es de los apoyos más importantes que podemos hacer por las hijas. Sabemos que en la medida en la que la madre tenga más recursos afectivos y se encuentre en un mejor momento, mejor podrá acompañar, aliarse, escuchar. Cuando tenemos a una madre profundamente desgastada, desesperada, angustiada, hay que ver cómo facilitar recursos para ella. A veces la intervención va mucho más hacia allá que hacia las hijas.
especialmente en esta también pues alianza que hemos de fomentar entre mujeres, entre madres, entre personas sensibilizadas sobre los procesos que viven estas familias y en especial las madres, ¿no? Porque insistimos, es una lucha que hacen mujeres heterosexuales cisgénero con distintos capitales, en su gran mayoría, pues pocos recursos de mucha índole, ¿no? Con poca formación. Y por ello es tan conmovedor, tan admirable, o sea, inspira tanto acercarse a las organizaciones. Y conmueve, porque uno ve ahí la incondicionalidad. Y esto es parte del vórtex que generalmente a las personas transadultas nos acerca a las organizaciones, porque evidentemente nos conmueve porque pensamos nuestra historia desde otro lugar, al saber que hay madres que sí se apuestan y que sí procuran un amor atento a pesar de lo difícil que esté siendo su circunstancia. Bueno, dicho esto, y procurando acercarnos a la transición parental, me parece importante seguir los pasos de lo que dice justo Elizabeth Ragili cuando menciona que en un primer momento lo que buscan las familias cuando empiezan a ver cierta consistencia en la variabilidad de género que expresan sus hijas es poner un freno a esa variabilidad de género. Y entonces generalmente las recomendaciones que se hacen por parte de profesionistas de la salud chafas es que tu hijo pase más tiempo con su papá, métele actividades masculinas, cómprale cosas masculinas, llénale de entornos que privilegien esas lógicas de género, y en el caso contrario, justo permítele, justo a la asignada chica, permítele que pueda acceder a estas cosas, pero vele privando y vele dando mensajes positivos sobre el ser mujer. De hecho, hemos escuchado madres que dicen, es que yo creo que ella no quiere ser niña porque yo he padecido mucho el ser mujer y quizá le he transmitido de manera latente, inconsciente y bla, lo que para mí ha sido en cuanto a pérdida de posibilidades, en cuanto a la violencia que he vivido en casa y tal, y entonces quizá por eso no quiere vivirse desde ahí. Estas son lógicas explicativas que buscan una causalidad demasiado lineal y demasiado, pues sabes, como las familias pueden un poco explicarse, pero lo importante ahí es poder brindar espacio para que se enuncien todos estos procesos, que se haga conciencia de lo que está implicando para cada familiar estos pasajes y que se permita un espacio lo suficientemente amplio para que la infancia no viva violencias. O sea, nuestra apuesta es esa, sea hacia donde sea un momento incipiente, transevanescente, vaya a perdurar en el tiempo o no, lo que hemos de procurar es que no se violente a esa infancia, que esa infancia no vea permeado su acceso a la salud, a la educación o al afecto, que no se condicione su posibilidad de pertenecer y de ser querida por su expresión o su identidad o incluso su orientación. En esto me parece que coincidimos en este proceso que estamos nombrando. Entonces, un poco es frenar esas lógicas de poner freno, dicho así redundantemente, y permitir un espacio amable y seguro, un espacio con salud de género, un espacio donde les padres puedan trabajar sus fantasmas, por otro lado, para dejar de estarlos actuando en presiones hacia esa infancia. Esto es importante porque de lo contrario, generalmente esto anuda procesos de culpa en los familiares cuando la infancia de manera consistente y a lo largo del tiempo continúa expresándolo y eventualmente quizá decante en un posicionamiento trans. Y entonces la familia dice, pero es que nos lo dijo desde tanto tiempo y no lo escuché y lo que busqué fue reprimirle y ahora por eso es tan insegure y vive ansiedades y vive depresión. Estas lógicas son muy recurrentes en el consultorio que se expresen. Bien, de ahí lo importante que hay que empezar a hacer, me parece, es facilitar la comunicación necesaria entre familiares para que haya la posibilidad de negociar con la hija, con la intención, que esto es el currículum oculto que es súper complejo y que a mí apenas me ha ido cayendo el 20, de fomentar una conciencia en las niñas y en los adolescentes, pero especialmente en las niñas, una conciencia de cómo cuidarse, una conciencia de lo que implica un entorno ordenado a través de las lógicas hetero y cis normativas. Esto es profundamente difícil
Y me parece que es el mensaje latente de este momento de negociación. Es poderle transmitir a la niña que no es lo más seguro, en ocasiones, habitarnos como más nos gusta. Desde un lenguaje que las niñas puedan entender. Diciéndoles, hay personas que tienen una visión, como lo decía el primer texto, una visión estrecha del género. O hay personas que no entienden sobre estos pasajes. Hay personas poco tolerantes. Estos elementos son muy importantes para que las niñas empiecen a aprender a leer los riesgos que hay. Porque de pronto nos pasa con las familias que se decantan por un apoyo afirmativo desde muy chiquitas, sus hijas, que las niñas ya, como les he mencionado en otros momentos, se viven con orgullo de ser niñas trans y quieren compartirlo a diestra y siniestra porque es algo que les hace felices y que en los grupos de apoyo, que son burbujas de seguridad y pues de privilegio también, les hace saber que eso es algo que hay que celebrar y compartir y que estamos muy a gusto con la diversidad de todas las personas. Y de repente las niñas creen que todos los entornos son así. Y es muy difícil hacerles saber que quizás si lo comparten con sus amigues ya no quieran invitarles a sus casas. O sus amigues, como ha pasado, se cambien de escuela. O sus padres les impidan seguir hablando con ellos. Se dan cuenta, o su maestra se ponga muy nerviosa porque no sabe qué hacer con la dinámica en el colegio. O les primes y les familiares más jóvenes, sus padres sientan muchísima preocupación, que esta es de las cuestiones más adultocráticas, adultocéntricas que ocurren. Pero ¿cómo le voy a decir a sus primes de 5 y 6 años? ¿No? O sea, esta angustia de les padres de que hay una lógica de contagio. ¿Está fallando mi red? ¿No? Ok. Una lógica de contagio que puede minar en personas más vulnerables. Entonces, en la adultocracia, persona más vulnerable es persona más joven que no va a entender nada y que va a vivirlo con confusión. Ese tipo de lógica solamente hacen visible la terrible confusión que están viviendo los adultos, el temor que sienten y cómo no saben cómo manejarlo, cómo lidiar con esto. Y bueno, aquí es importante mencionar, recuerdan que hemos dicho una y otra vez que en los entornos educativos una de las cuestiones fundamentales es que haya una postura institucional, que es que haya una columna vertebral muy clara de un mensaje de inclusión y aceptación para todo tipo de infancia que permee de manera transversal en todos los ejes que haya de la población que labora en ese entorno educativo. Podemos pensar una equivalencia en el entorno familiar. Lo que hemos de procurar es que haya una postura acordada entre los padres o la madre y que desde ahí la postura sea muy clara sobre cómo se va a manejar, sobre cómo se quiere trabajar esto en los distintos entornos. En la medida en que los familiares tengan más claridad y que lo piensen fuera del estigma, fuera de la patologización, más sencillo les va a hacer comunicarlo. Y para que esto acontezca, necesitan recursos. Y está ahí nuestra labor. Está ahí la información que les podemos dar. Desgraciadamente, los recursos que contamos elaborados en México son muy pocos. Hay muy pocos libros que hablan sobre esto en Latinoamérica. Uno de ellos, que de hecho lo acaban de hacer película, son estos dos libros, Yo Nena, Yo Princesa, y esta que es la segunda parte, que son autobiográficos, los escribe Gabriela Mancilla, que tiene pues la organización de Argentina más importante en torno al trabajo con infancias trans. Su hija transiciona y es la primera niña a la que le cambian los documentos a los 6 años en Argentina en el 2012, si mal no recuerdo. Estos documentos son súper cercanos, súper afectivos, es una especie de diario que establece la madre. Y aunque cae mucho en la lógica del drama y pues como muy situado en sus dificultades, que me parece que tiene toda la lógica por lo difícil que le fue, me parece que estos recursos son los que hacen que las madres, y afortunadamente lo tenemos en PDF, puedan sentir resonancia. No tanto lo que se produce desde la academia, sino los contenidos que están en blogs, en páginas, los testimonios, los videos en YouTube, todos estos mini documentales, cortometrajes que afortunadamente
se han producido en México y que son recursos que nos permiten ver a las familias, ver a las infancias, humanizar a las personas. Porque estamos en una coyuntura donde es trágica que la discusión siga versando en torno a si existen o no. O sea, cuando la vivencia, vamos, de la variabilidad de género ha atravesado infinitamente las culturas de muchas maneras. Y la discusión que se queda en ese estrato es profundamente estéril en muchos sentidos, porque estas personas, estas infancias, estas familias requieren que estemos interviniendo a gran escala los discursos, los espacios, los entornos educativos, que las personas que nos dedicamos al acompañamiento desde la salud en cualquiera de las praxis que nos atraviesan, estemos sensibilizados, informados, que conozcamos sobre esto. Entonces, estamos en un momento súper incipiente y necesitamos, como lo hemos dicho desde el primer encuentro, muchísimas manos, personas que estén gestando esta convicción por brindar otro tipo de acompañamientos y de espacios para poder construir lugares seguros, construir entre todos resiliencia, construir otros paradigmas desde los cuales pensar la identidad, la corporalidad, la expresión, lo estético, ¿no? Lo cognitivo, toda la diversidad que nos atraviesa en tantos sentidos. Bueno, volviendo al punto de la transición parental, a partir de esos procesos de negociación donde se acuerda con la niña, no, en la casa de tu tío no es el mejor lugar para que hagamos tu fiesta de cumpleaños sobre superhéroes y salgas de chico, por ejemplo, cuando eso es lo que angustia, o para que vayas en vestido y lleves tus muñecas, o para que lleves pelucas. O sea, cuando las familias dicen aquí no, también hay que promover donde sí, llegar a acuerdos. Y estos acuerdos, estas negociaciones, son todo un proceso que implica mucha cercanía, comunicación y paciencia, porque es negociar la comodidad de la niña con su seguridad. Es la tensión en la que están las familias constantemente y es estar haciendo de equilibrista. Es estar generando algo que dé cabida a lo que la infancia necesita para vivirse con comodidad y autenticidad y al tiempo que no se le exponga de más en entornos donde sabemos que se le puede violentar. Y hablando estrictamente de infancias, hay toda una labor que generalmente realizan las madres para informar a los familiares. A las infancias de 5, 6, 7, 8 años no les toca estarle explicando a los adultos de su familia. En el mejor de los casos, le toca a quien esté ahí de adulto cuidador acompañando. A través de cartas, es una excelente idea. Mensajito de WhatsApp con una carta a toda la familia. Es una manera fácil de resolverlo. A través de redes sociales también lo acostumbran muchísimo. A través de llamadas o pláticas mucho más profundas donde se tomen el tiempo. Todos estos procesos evidentemente implican que la madre, que generalmente es quien realiza este tipo de labores, se alfabetice, elabore un discurso que le haga sentido, elabore narrativas y se atreva a enunciarse generalmente frente a varones, ¿no? O sea, hay toda una dificultad en torno al género. El poder decir, a ver, no tío, usted no le va a enseñar. Aquí vamos a respetar y no estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de quién es, ¿no? O sea, este tipo de abordajes que quizá para nosotros pueden ser mucho más asequibles y claros porque tenemos ciertos capitales en torno a educación, para las madres que vienen de otros contextos son profundamente desafiantes porque implica posicionarse como alguien que tiene una postura legítima frente a la lógica de varones, de abuelos, de tíos, de maestros, de psicólogos. Y esto hace, insisto, una redistribución de los saberes y de las lógicas de opresión y está completamente atravesado por la lógica de género. ¿Se dan cuenta? Alex, por favor, te escuchamos. Ahorita que hablas justo de este tema, el otro día, el lunes, tuvimos una charla con familias trans, precisamente, por parte de Impulso Trans. Si quieren, al ratito les paso la liga donde estuvimos charlando. Y una mamá hacía el señalamiento, o sea, a mí se me hizo como bien impactante e impresionante, pero se me hizo muy, muy bonito también esta parte de que un día que estaba pues con su hijo y su mamá de ella, o sea, su abuela del niño, pues le empezó a hacer comentarios muy despectivos, ¿no? O sea, entonces la mamá se para y le dice, ¿sabes qué?
si no vas a venir a mi casa a aportar cosas positivas, mejor retírate, porque yo estoy del lado de mi hijo y si tú vas a estar con esa actitud, pues que te vaya bien. O sea, y es ese posicionamiento, porque yo lo entendí, o sea, cómo te posicionas así ante tu, como en ese caso puede ser a su propia madre, digo, pero pues es un paso muy importante, ¿no? También para las niñas, adolescentes trans, el hecho de saber que pues están de su lado y que saben que están en un espacio seguro y que sobre todo él estaba en su casa, o sea, no hay por qué alguien llegar a su casa a agredirle de esa manera, ¿no? Alex, muchísimas gracias por compartirnos pues este pasaje, esta experiencia que nos permite dar cuenta de lo que implica para las mamás. Y que en ese momento en el que la madre afirma, se enuncia, desafía las lógicas de género, las normatividades, le está dando un mensaje latente a la infancia, a la adolescencia de tú puedes enunciarte. Es válido que te defiendas, es legítimo tu posicionamiento. En esos actos es donde se transmite esa validez, esa legitimidad que las niñas y adolescentes trans necesitan saber, desde esa materialidad de ver a su mamá interviniendo, abriendo un espacio de respeto y de cuidado. Eso es importantísimo como mensaje de tu vida es válida en cualquier espacio. Y también la reflexión de cuando la madre no se anima a enunciarse, poder llevarlo a una reflexión que diga, prefiero en esta ocasión no hacerlo y cuidarnos, porque no siempre será lo más seguro levantar la voz, ¿no? O sea, habrán momentos donde habrán más riesgos si nos posicionamos. Y una práctica de cuidado es dejar pasar también esos momentos y asumir la vulnerabilidad y los riesgos que implican. Y esto exige estar leyendo de manera constante los entornos y las dinámicas. Exige muchísima presencia y atención. Y habrán familias que sí puedan hacerlo, insisto, desde lugares de privilegio. Habrán quienes no. Y generalmente las que sí pueden hacerlo son las que llegan a las organizaciones o las que llegan a nuestros consultorios. Entonces también nosotros hemos de saber que está sesgada la población que nos llega y que generalmente si tienen acceso a psicólogos o especialistas que se dedican desde lo privado a laborar, es porque hay otro tipo de capitales y recursos ahí y que entonces se puede apuntalar de mejor manera. Lo relevante será no perder de vista cómo podemos incidir y facilitar recursos para otras poblaciones en otro tipo de entornos que no tienen ese nivel de capitales sociales, culturales y económicos que requiere el poder estar incidiendo, informarte y acceder a información. Bueno, reiteradamente diciendo lo mismo. Quería también mencionar que estas negociaciones a lo que dan lugar son a estrategias de cuidado, a estrategias de seguridad. Desde ahí me parece que se pueden nombrar estas labores que hacen las madres, insisto, para crear una conciencia, ir fomentando una conciencia en las niñas sobre la necesidad de cuidarnos porque el entorno es adverso, porque hay personas que no entienden, que se viven desde otros paradigmas, que no son tolerantes, que les falta información y con estos mensajes lo que se reitera es, no es que tú estés mal, sino que hay un entorno que no es precisamente el más amable y del cual hay que aprender a leer para saber cuidarnos. Este mensaje me parece importantísimo para que también se fomente esa conciencia crítica en las niñeces y puedan aprender a leer sus entornos y saber cuándo es adecuado hacer ciertas cosas y cuándo no. Especialmente porque sabemos que los espacios seguros son algo que está en pugna todo el tiempo. No hay un espacio que de manera permanente sea seguro, sino que tiene momentos y hay tensiones y hay también lógicas de opresión y de dominación en todos los espacios. Entonces es muy importante poder ir leyendo este tipo de situaciones. Bien, esto fomenta una conciencia politizada, una conciencia crítica, saberes que es importante estar promoviendo dentro de las familias. Y a su vez, nosotros podemos lograr tener acceso a esos saberes en la medida en la que estemos adentrándonos en los contenidos que formulan las personas trans. Hay un montón de conversatorios,
hay un montón de documentos, de videos que podemos estar viendo donde las familias hablan sobre esto. Como especialistas de la salud, si nos interesa atender a poblaciones trans, tenemos que estar constantemente en contacto con lo que las poblaciones producen para entender cuáles son los desafíos que están enfrentando y que no nos agarren en blanco en el consultorio de, híjole, no tenía idea, que de repente una niña puede decidir dejar de tomar agua porque le angustia ir al baño y entonces está teniendo problemas en los riñones, ¿no? O sea, lógicas de este estilo que son muy comunes y que se hablan entre familias. Como especialistas de la salud tenemos que estar poniendo mucha atención de cuáles son los riesgos. También es común, como se ha mencionado en otros momentos, cuestiones alimenticias, cuestiones que tienen que ver con una distancia bastante sólida con el cuerpo, con una poca conciencia de los estímulos de lo que necesita el cuerpo, por ese rechazo a una corporalidad que finalmente vehiculiza que me estigmaticen. Entonces hay que estar poniendo atención a todas estas dinámicas. Bien, me parece también relevante mencionar justo esta labor emocional que realizan las madres y que los 3 textos mencionan de manera consistente. Las madres como primeras traductoras, mediadoras y a través de quienes acontece la socialización de sus hijas más pequeñas. En ese sentido, la labor emocional que hacen las madres para traducir las experiencias que las niñas están trazando, que están viviendo, y para poderles explicar lo que significó quizás cierta microagresión que vivieron, cierta discriminación o cierto rechazo que hay por parte de la escuela o ciertos límites que pone la escuela, y al tiempo que hacen esa labor emocional para las niñas, la labor emocional de lo que les implica a ellas, lo que enfrentan sus criaturas. Mencionaban al inicio que como de una manera un poco más universalizada, que todas las familias, que todas las familiares, las madres viven un duelo. No todas lo viven. Hay madres que no atraviesan un duelo. Tengo en mente a alguien en específico, una madre que su niña desde que comenzó a enunciarse se vivió desde lo femenino y punto. Desde los 3 años era evidentísimo la consistencia, la persistencia, o sea, lo claro de su posicionamiento sin parar. Esa niña nunca estuvo en el closet. Una niña trans. Y a esa niña la aprendieron a amar así. Y las tensiones que vivieron fueron otras, ¿no? El padre diciendo, puedo aceptar y apoyar que sea gay, pero no una niña trans. O sea, este tipo de enunciados que tiene que ver con una misoginia y un posicionamiento transodiante, ¿no? De conservar la masculinidad, aunque sea homosexual, ¿no? Y son cuestiones que no se pueden discernir de manera muy clara a los 3, 4, 5 años, sino lo que hay que hacer es dar espacio para que no se le violente a esa infancia. Pero, por ejemplo, esa madre, en específico, una de sus promesas en torno a la maternidad era, no quiero idealizar a mis hijas, quiero conocerles y saber quién son. Y fue algo que tenía que ver con su historia de vida, con las presiones que ella había vivido de muchas maneras. Entonces, hay que pensar que las experiencias son profundamente plurales y que habrán madres, familiares, que sí vivan duelos en torno a las expectativas deseadas y supuestas a partir de los genitales de sus hijas, ¿no? Estas lógicas que dicen, híjole, imagino a mi hija casándose de blanco y dándome una gran descendencia. Y que creo que aquí hay una precisión que hacer. Muchas personas trans tienen descendencia. O sea, hay muchos chicos trans que se embarazan y que tienen hijos de su útero. Hay muchas familias formadas por ambas personas trans y que tienen descendencia. Entonces tampoco hay que pensarlo desde lógicas en torno a la esterilidad, ¿no? Porque, vamos, o sea, esto son cuestiones que pasan afortunadamente de manera pública cada vez más, ¿no? Bueno, volviendo a esta labor emocional que hacen las madres, es importante también dar cuenta de que siempre están enfrentando un dejo de incertidumbre. Esta incertidumbre que anuda la angustia de la que tanto hemos hablado. Siempre se están preguntando si lo que están haciendo es lo mejor para sus hijas o no.
a pesar de que vean bien a sus hijos y lleven 3 o 4 años transicionando ya de manera muy clara y que formen parte de grupos, profundamente las madres continúan preguntándoselo. Y cada vez que viene un paso más, viven esa angustia y a muchas se les activa el duelo de lo vivido. Por ejemplo, un chico trans que es de los poquísimos que a sus 9 años tuvo acceso a bloqueadores por parte del sistema de salud de este país, por una situación extraordinaria que se resolvió institucionalmente impresionantemente. Cuando le iban a poner la primera inyección con los bloqueadores, la madre atravesó todo un proceso que ya había vivido en varios momentos durante los últimos 6 años, donde nuevamente se pregunta, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Este es el camino? Y volvió a vivir un duelo de no voy a vivir la adolescencia de mi niña que se fue. Entonces, hay familias y madres para quienes se está activando una y otra vez a través de esta incertidumbre los procesos de duelo, de dolor, de dificultad en distintos momentos de las etapas que están atravesando. Por ejemplo, el cambio de documentación. O sea, para las familias que deciden sí darle acceso a cambio de documentos a sus hijos y que tienen la posibilidad de desplazarse o incluso vivir, por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, que es donde es más sencillo y para cualquier edad, viene este temor de, le voy a cambiar el acta de nacimiento. ¿Y qué implicaciones tiene para alguien asignada niña al nacimiento y que transiciona a varón? Pensar, por ejemplo, ¿qué onda con la cartilla? ¿Qué onda con el servicio militar? O sea, estas lógicas que nadie se imagina y que de repente dices, claro. ¿Y cómo va a competir en los deportes? ¿Y cómo va a acceder a ciertos espacios? ¿Cómo le voy a cuidar ahora que todos sus documentos digan que es un niño? ¿Qué prácticas de cuidado va a implicar por tener una corporalidad diferente que le puede poner en riesgo de muchas maneras? Estas preguntas continúan generando estos dejos de angustia, esta incertidumbre, estos procesos de duelo a largo plazo para las familias que desde ahí lo viven, insisto, no todas. Lo que aquí me parece importante mostrar es el alcance de la labor afectiva, de la labor emocional que hacen las madres. Las madres en todos sentidos, o sea, no únicamente, por supuesto, las madres de infancias trans, o sea, el desafío que significa ser madre en estos tiempos con todas las tensiones y la precarización que existe. Hasta aquí, ¿tienen alguna aportación, pregunta, algo que quieran mencionar? ¿O algún pasaje o vivencia? Arturo, por ahí, ¿quisieras mencionar algo? Bien. ¿Patricia? Hola, buenas tardes. Yo creo que, que también los terapeutas, Uh-huh. sentimos como, contratransferencialmente, si se puede decir, como ese riesgo, ¿no? Ese temor. Ahorita algo que me parece a mí lo principal es la protección a estas infancias, a estos jóvenes, ¿sí? Y no olvidar los medios. O sea, porque, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en Sinaloa, en las experiencias que he tenido con estos pacientes, que no son demasiadas, pero la chica que estaba transicionando, digamos, entonces sería trans varón, ¿no? Pero ella sentía que no tenía por qué usar el baño en el trabajo que hicimos, el baño de las niñas, ¿no? Puesto que no. Entonces, como que parte entonces la mamá le decía que lo usara. Me acuerdo que parte de la rebeldía adolescente era que ella iba a usar el de varones. Entonces, y era en parte rebeldía con la mamá, pero pues ella en su postura. Entonces, me acuerdo que yo, sentía un temor de que aquí con medios a veces que son tan agresivos y hostiles y con la violencia que a veces se
se ejerce, ¿no? Entonces, como que este temor empecé a darme cuenta que tenía este temor y empecé a decirle, oye, pero ¿qué pasará? La demás gente lo entenderá. Entonces, como que no era el medio, ¿verdad? O sea, me sentí tranquila, de que viera ella el riesgo, que ella analizara los riesgos y finalmente, se cuidara y se protegiera porque ella misma, como que ese temor que yo sentía, lo empezó ella a tener y a darse cuenta que, pues que independientemente de esta aceptación, ella se tiene que cuidar porque el medio aquí puede ser muy hostil. Entonces puede ser agredida si está en un baño de varones, en fin. Entonces yo creo que lo primero es que ellos los cuidemos y estén bien, ¿verdad? Que como tú dices, que ellos puedan ver, ¿sí? Que ellos pueden ser lo que ellos quieren, pero no hay que nunca olvidar el contexto, que puede ser agresivo y yo a eso a veces le temo, ¿no? A los contextos estos de odio, que pues no nomás es hacia los trans, sino a cualquier otra minoría, ¿verdad? Entonces, el haberlo escuchado de ti me parece importante porque como que la angustia que podemos sentir como terapeutas por su integridad o algo, como devolverla un poco para trabajarla y ellos mismos se cuiden bastante, ¿no? Sí, Patricia, muchísimas gracias por este aporte. Lo voy a retomar ahorita. Rose, ¿quieres aportar sobre esto? ¿O lo leo? Va. Me parece muy fuerte esa idea de aprender a medir los riesgos. Creo que es algo con lo que fácilmente podemos identificarnos también las mujeres y las poblaciones lésbico, gay y bisexual. ¿Cómo cuidarse sin vivir permanentemente miedo, constreñides por el miedo? Sí, sí, y justo en esta línea, Patricia, lo que mencionas, la intervención que hiciste de promover que pudiera leer los riesgos, más allá de la necesidad de autoafirmarse a través de estas acciones, de ir a un baño de varones. Me parece justo la dirección de lo que hemos de labrar, que las personas de manera autónoma puedan leer esos riesgos y fomentar ese posicionamiento crítico, esa lectura de los riesgos desde la infancia. Es importantísimo, como apunta Rose, en todas las poblaciones que no ocupan ese lugar de hegemonía donde sí hay cierta seguridad para algunos, ¿no? Es decir, para aquella amplia diversidad de personas que podemos estar en distintos tipos de riesgos. Por supuesto, mujeres, niñas. Por supuesto, personas con orientaciones, expresiones o identidades distintas, pero también personas con corporalidades distintas o capacidades cognitivas distintas o funcionalidad distinta. También viven procesos de acoso terribles. Y ahorita que está tan en boga el tema trans, debe ayudarnos a pensar toda esa coyuntura que se vive desde otro tipo de diversidades, ¿no? Ahorita las voces más fuertes del activismo trans en Latinoamérica y en específico en Argentina están dando la palabra a los discursos sobre la discapacidad o la diversidad funcional. Porque ahí hay otra coyuntura de personas que no es tan fácil que se enuncien y que de repente el tema trans está silenciando lo que desde ahí también debe ser escuchado. Entonces también es importante estos movimientos poder pensar que, claro, que un chico trans puede vivir ciertos escenarios de riesgo en los sanitarios y que hay que priorizar que haya una lectura, o sea, que haya una capacidad de leer el riesgo que hay en cada sanitario, en cada espacio público, para que se puedan tomar decisiones diferenciadas, más allá de la necesidad que tengo de acceder a ciertos espacios, ¿no? A mí, por ejemplo, los primeros años que me estaba viviendo como chico trans, yo no entraba a un baño de varones si no era acompañado por otro amigo trans. Era algo que a mí me hacía sentir con mayor tranquilidad o que algún amigo se quedara fuera. Pero claro, yo ya tenía 30 años, 30 y tantos años y podía pensar este tipo de lógicas y lidiar con mi frustración y mi impotencia cuando no podía tener ese tipo de recursos y decir, bueno, igual cuando entré al baño de mujeres, lo que siempre pasa, que me ven y dicen, ay, perdón, me equivoqué de baño y se salen, ¿no? Las mujeres o que vienen estas lógicas incómodas de tener que, pues, mostrar algún tipo de situación. Bueno, dicho esto,
Les voy a compartir una vivencia que yo tuve en la infancia. Más o menos, yo supongo que estaba como a los 11 o 12 años, donde mi manera de legitimarme dentro de los grupos de varones cis en ese momento era a través del deporte, ¿no? Amaba el fútbol porque era lo que me daba acceso y pertenencia y reconocimiento y me dedicaba a entrenar más que nadie, como Hugo Sánchez, como, ¿saben? Estas lógicas como de súper exigencia para poder pertenecer. Y claro, yo en mi fantasía era uno más. Y evidentemente en mi entorno, en Metepec, que entonces en los 90 era súper rural y mi familia estaba en otra, ¿no? Con muy pocos capitales de mucha índole, pues no había quien me dijera cómo cuidarme. Y eventualmente estos chicos que ya estaban teniendo acceso a pornografía y a otro tipo de cuestiones que les erotizaban, como que un poco me decían, ¿quieres formar parte de nuestra pandilla? Enséñanos tu cuerpo. Este tipo de dinámicas son muy comunes y son las dinámicas a través de las que pasa la pertenencia social para ciertas corporalidades. Y de pronto podemos exponer mucho a los niños trans, a los chicos trans, pensando que la lógica, que de repente llegamos a este punto como muy homogenizador, de hay que darles un trato de varón igual que a los demás, o a las chicas trans de niña igual que a los demás, y de repente es como, a ver, no. Tenemos que tener esos matices para poderles dar los elementos para que aprendan a cuidarse en lo específico, porque hay dinámicas sociales y hay violencias que pasarán de manera distinta por las corporalidades que tenemos. Y hay que saber cómo de repente poder detectar y dar estos mensajes de sí, eres igual que ellos, pero no eres igual que ellos. Y eso implica tener una conciencia que te permita crear un cuidado diferenciado. Este tipo de pasajes son muy matizados y vienen, por supuesto, de la experiencia propia. Pero si no compartimos de repente este tipo de vivencias, es difícil que las familias puedan entender lo que se le juega a alguien de repente por mantener esa pertenencia y esa cohesión donde se identifica, donde le hace sentido encontrar a sus pares. Y podemos estar exponiendo a las poblaciones a dinámicas de violencia sexual, de violencia de otra índole. Entonces, comparto esto justo para que ustedes vayan viendo que no se trata de dar un trato idéntico, sino de fomentar una lectura diferenciada y crítica de los espacios y de lo que implica la pertenencia. Y poder poner en jaque esa necesidad de pertenencia y decir, a veces está bien no pertenecer. No hay que aceptar todos los pactos porque hay que priorizar el cuidado. ¿Quisieran elaborar algo sobre esto, compartir algo? ¿Les resuena a alguien? Sí, Guille, muchísimas gracias. Oli, yo pensaba en lo, desde la angustia de las madres, específicamente de las madres, pues a veces toman el cuidado a mano propia, ¿no? Y ahí también por un asunto adultocéntrico, de un poco también lo que decía Patricia, ¿no? De decir quién es, qué se hace, qué no se hace, ¿no? Y creo que la potencia del autocuidado fomentado desde la infancia, que tendría que ser en todas las infancias y niñeces, pero específicamente en niñeces y adolescencias trans, el autocuidado autónomo, porque también es cierto que van a compartir espacios donde no va a estar quien les vea. Entonces, esta lectura tiene que ser, y también pensaba por experiencia propia, y ya después de los 30 también, ¿no? Cómo a veces estas prácticas de autocuidado se pueden rebotar como con mucha frustración, ¿no? Yo estaba trabajando con estudiantes universitarias de diferentes mujeres, LGBT, y un poco decíamos cómo la universidad era un espacio seguro, pero que en cuanto salíamos de la universidad hacíamos pequeñas prácticas de autocuidado que nos molestaban,
¿no? Yo, por ejemplo, les compartía generalmente en la universidad, generalmente en la vida, tanto espacios seguros, traigo aretes muy largos, Mm. y que saliendo de la universidad, lo primero que hago es zafarme de hecho, vengo estoy llegando del Uber, zafarme el arete y amarrarme el cabello, Ujú. ¿no? Y que es, digo, ya a lo largo de los años, es súper automático y que inclusive no me había dado cuenta hasta que encontré un montón de aretes en una mochila que siempre cargo, ¿no? Pero que al final, como se ha promovido a lo largo, y no es que me lo promovieron, pues una va agarrando de dónde, ¿no? Esta posibilidad de autocuidado, y las demás compañeras, compañeros, pues decían lo mismo, ¿no? Como han encontrado formas de autocuidado que igual no son a mí me gustaría poder estar como yo quisiera, y en algún momento en un grupo de reflexión universitaria de comunidad LGBT y Q, planteábamos esto, ¿no? Porque a veces sale el discurso de sí, pero mientras tú te ames, sí, pero mientras los derechos humanos, la policía, y yo les compartía que fue muy fuerte, pero que nos pudo reorganizar el decir, claro, pero cuando yo me quito el arete y me amarro el chongo, es porque si alguien me agrada en la calle, no le voy a decir para mis derechos humanos, ¿no? O no le voy a decir, espera, llamo a la policía. Lo que hago es salir corriendo y tratar de evitar que pase, ¿no? Ahí alguna vez con una conferencista que decía sobre la orientación sexual, lo importante es amarte, un compa le regresa muy fuerte, dime con cuánta autoestima y amor propio me dejan de matar, ¿no? Y que bueno, quizá con niñeces, con adolescencias, no van o sí, no sé, hay pregunta tan directo, pero sí pensar que estas lógicas de autocuidado sí tienen que ser muy desde la autonomía, muy desde el contexto, muy desde la construcción de espacios seguros, y que algo que es muy importante es entender que se pueda construir que no todo espacio, que aunque tenemos espacios seguros, no todo espacio va a ser seguro, solo porque en algunos sí lo estoy. Y bueno, es lo que me movía. Guille, muchísimas gracias por compartir y justo creo que es ahí promover ese pensamiento crítico en las niñeces a través de preguntarles, ¿por qué crees que aquí sí? ¿Por qué crees que allá mejor podemos pensarlo o podemos moderarlo? ¿Por qué crees que en este lugar que estamos acompañados sí podemos ir a este tipo de actividad o de baño? Y también leer las angustias de las niñas, porque de repente donde menos lo esperamos aparece. Por ejemplo, justo una familia que me preguntaba insistentemente por qué su niña trans de 6 años sentía tal temor de ir a pues estos cursos que hay en Semana Santa de natación, ¿no? Que hacen así los clubs y los gimnasios como muy chiquititos. Este en específico tenía vestidores y había una segregación por género. Y ya había en los niños pares varones cis dinámicas de estarse volteando a ver y de estarse mirando, y eso incomodó a la niña. A pesar de que no hubiese una situación directa o alguna mención, el ver que sus compañeros estaban como situándose desde una lógica de estarse mirando y jugando a esa edad en los vestidores con poca ropa y tal, le resultó insoportable y empezó a desarrollar unas angustias tremendas, y por supuesto que cada vez que tenía que ir a nadar no paraba de llorar porque no podía. O sea, pensemos que no pueden explicar este tipo de vivencias tan matizadas y tan sutiles. Entonces hay que tener esa sensibilidad de dar cuenta que se juegan los espacios, que todos están atravesados por una lógica sexista en la segregación de los cuerpos, y cómo esto afecta terriblemente el acceso a actividades extracurriculares de las infancias diversas, ¿no? O sea, cómo se promueven cierto tipo de deportes que implican ciertas lógicas de masculinidad, y así, personas asignadas varones al nacimiento que no comparten esas lógicas y que se han visto violentadas desde esas lógicas, ¿cómo no dicen, yo nunca me gustó el deporte?
Claro, porque la oferta era básquetbol o fútbol, que implicaba una disputa en torno a quién era el alfa. Pero si la oferta fuese distinta y pasara por otros lados, tendríamos infancias que acceden al deporte, que es uno de los factores de protección para toda la vida. Ante cualquier tipo de lógica, infancia que hace deporte tiene recursos muy particulares para hacer frente a otro tipo de situaciones y desarrolla disciplina, estructura, constancia, algo que tiene que ver también con autoestima y autoconcepto. Bueno, pensemos en estos matices y quisiera ir avanzando hacia, en esto que mencionaban, únicamente decir que todos estos contenidos pueden angustiar mucho más a las familias. Se puede dar que sean mucho más sobreprotectoras y que no dejen ir a ningún lugar a sus hijos. Y que con la pandemia esto, bueno, les dio la justificación para no dejarles salir a chiques de 17 años, de 16 años, de 18 años, lo cual es gravísimo, ¿no? Pero bueno, así aconteció para muchas familias y a su vez dar cuenta de cómo esta sobreprotección manda un mensaje latente de tú no eres capaz ni de leer, ni de cuidarte, ni de tal, porque el mundo es apabullantemente adverso y violento contra ti. Y esto no le viene bien a nadie, ¿no? Entonces también dar cuenta que pueden haber este tipo de dinámicas. También puede acontecer que en las familias haya un ejercicio constante de sobrecompensar debido a la profunda culpa que viven, del rechazo y la represión que quizá sometieron a sus hijos en otros momentos y que ya que están en un proceso afirmativo no saben ni cómo poner límites, ni cómo trazar una estructura porque están satisfaciendo sin parar la demanda del niño o del adolescente. Entonces también ahí habría que dar espacio para que se trabajen esas afectividades que son profundamente dolorosas, para que no haya una lógica sobrecompensatoria que finalmente esté poniendo también en riesgo a esa infancia o adolescencia. Otra de las cosas que se juegan en la familia es la angustia terrible por saber que sus hijos están viviendo rechazo en las escuelas y que están teniendo ideación, quizá intentos suicidas o autolesiones, que están en procesos depresivos o ansiosos. Esto hace que haya una desorganización tremenda en la familia, especialmente en las madres. La angustia que viven las madres con infancias que viven rechazo sistemático y que no tienen la posibilidad de incidir en los entornos escolares y que dan cuenta a través de espiar su celular o encontrar contenidos que está teniendo ideación suicida, intentos suicidas, que hay laceración o autolesiones o conductas autodestructivas, es algo que hay que también situar, que pueda la madre hablar sobre ello. Es súper relevante que pueda desahogar esto. Ahora, pasemos, me parece, a algo que no hemos mencionado. ¿Qué ocurre con los hermanes? ¿Qué ocurre cuando los hermanes, si bien en su gran mayoría suelen apoyar profundamente porque lo viven, ¿no?, a lo largo de la historia de la persona y les hace sentido y generalmente son quienes más defienden, también hay hermanes, en la infancia sobre todo, que sienten un duelo muy fuerte y que no les parece y que se enojan y que dicen, no, yo quiero a mi hermano, yo no quiero tener una hermana, yo quiero a mi hermano, ¿no? O al revés, y que no tienen esos procesos de madurez o de la posibilidad de enunciar y que solamente están actuando de manera violenta. Y esto puede ser exacerbado también porque generalmente en las familias que están viviendo estos procesos de transición hay un foco tremendo hacia la infancia que está transicionando y eso hace que la otra infancia se viva un poco en el desplazo. Cosa que también pasa, por ejemplo, con las infancias que tienen algún tipo de pasaje de enfermedad crónica, ¿no? Que por ahí, Guille, recuerdo que tú me contaste que justo es lo que trabajas o trabajaste en algún momento. Me parece que también ahí hay un foco que hace que se deje de ver a las otras infancias o adolescencias que hay en ese entorno familiar. Y hay que poner atención a estas dinámicas porque ahí se puede estar tensionando en tanto que hace falta recurso afectivo o de otra índole por parte de los familiares a las niñas, puede detonar violencias entre ellas y rechazo entre ellas. Exacto. Y luego se cobran esto de muchas maneras, promoviendo quizá lógicas en los entornos educativos que vayan de discriminación, de violencia hacia las niñas. Entonces hay que poner mucha atención con cómo está viviendo todo el entorno familiar estos pasajes y acentuar que no debe volverse el epicentro de la familia, la infancia trans, sino que puedan
atender las necesidades de todos los hijos que hayan tenido cada familia. Ahora, si bien hay un temor enorme por parte de los adultos sobre cómo le explico a las niñas, lo que más ha funcionado en la red de familias, en las familias que me ha tocado acompañar, es que a veces las niñas se animan a decírselo por ellas mismas, a sus hermanitas más chiquitas o a sus primas más jóvenes, y es desde sus palabras y sus recursos que le dicen, a mí me gusta que me llames así y me siento más cómodo siendo así. Y se ponen a jugar, ¿no? O sea, son explicaciones como muy lineales, muy claras, y que en las infancias no hay mayor discusión, porque el género no tiene tal como obligatoriedad, no tiene tal peso como la vida adulta, que ya organiza cualquier tipo de relación o de intercambio. En las infancias hay mucha más comprensión, y insisto, sobre todo con las hermanas, que han visto el proceso. Ahora, mencionar figuras importantísimas y que generalmente son las figuras que más cercanía y más aportan, y que ha sido muy conmovedor en los 3 años que yo estuve de lleno en la red de familias trans organizando los picnics. Cada vez que llegaba una abuelita o un abuelito apenas pudiendo caminar a la parte del bosque en la que estábamos, ¿no? Y llegando con esa alegría, llevando a su nieto, a su nieta, a su niete de la mano, con esa convicción afectiva. Es ahí donde hay algo súper importante, porque pensaríamos que las personas mayores están mucho más inmersas en otros paradigmas, y lo cierto es que el afecto de las personas mayores pasa por otro lugar, y en muchos momentos no exigen una explicación académica perfectamente lograda y que haga sentido en sí mismas, sino que están convencidas de que lo único que quieren es el bienestar y la tranquilidad, y acompañar desde un buen lugar y fomentar un espacio amoroso. Y es profundamente conmovedor ver a las abuelitas y a los abuelitos cómo facilitan tantos procesos en la vida de las infancias. No solamente de las infancias trans, en la vida de las infancias en nuestro país, porque muchísimas infancias viven con sus abuelitos, con sus abuelitas. Y es profundamente conmovedor la alianza, la complicidad, este amor atento que pasa por otro lugar, pasa por una comprensión de una vida que tiene ya mucha más experiencia, que hay una sabiduría de otro orden que facilita otro tipo de comprensiones y de alianzas. Igual que con las niñas, suele ser mucho más fácil, porque en muchas ocasiones a las abuelitas no se les juegan los capitales sociales que se le pueden estar jugando a las padres. Muchas veces a las abuelitas les da igual las sanciones sociales que reciban. Priorizan de una manera súper clara el bienestar de sus hijos, de sus nietes. Y desde ahí forjan una alianza, un acompañamiento profundamente amoroso que sostiene. Yo recuerdo un momento muy, muy, muy conmovedor donde una abuelita que adoro con todo mi ser y que era para mí muy especial verle y acompañarnos, ¿no? Me decía que ya estaba muy mal físicamente y que lo que más le preocupaba era que estaba esperando a que su nieto cumpliera la mayoría de edad para poder, a través del cambio de nombre de su nieto, tener el testamento como ella deseaba, pero que le daba mucho miedo que no pudiera llegar ese momento, porque sabía que su nieto iba a cambiar de nombre y que no se podía realizar de una manera legal anticipadamente. Este tipo de preocupaciones completamente nobles de personas que vienen de otros estratos y que se piensan a otros niveles, yo únicamente lo he visto, la verdad, en la sensibilidad de las personas mayores, que están ahí desde una incondicionalidad admirable. Y no sé si por ahí Cintia y Arturo quisieran compartir cómo ha sido por ustedes, o si no, todo bien, digo, como ustedes quieran. Claro. Ya. No, la verdad es que yo creo que mi nieto ha recibido mucha ayuda de mi hija y de mí también. Yo lo escuché la primera vez y me decidí pagar la terapia. Yo estoy involucrado en ese proceso. Ella también, cada vez que va a terapia, me da las gracias, me habla por teléfono. Entonces, él
perdón, estoy en el proceso de acostumbrarme a que es él. Digo, lleva un tiempo. Entonces, para mí, la verdad es que yo me siento muy bien desde el punto de vista que ella está haciendo lo que quiere, que él quiere, está haciendo lo que quiere. Entonces, yo lo apoyo todo el tiempo. Para mí es el consentido de mis nietos y espero llevarlo a buen término con este proceso. Yo sí estoy muy, muy interesado en el bienestar de él y haré todo lo que sea posible o lo que esté dentro de mi alcance para que llegue a buen término. Muchísimas gracias por compartirlo, Arturo, y es un absoluto honor que estén aquí. Me conmueve muchísimo que parte de su esfuerzo ha sido semana con semana estar aquí y pues escuchar todo lo que de repente viene desde otros lugares que son muy raros y de repente incómodos y que sé que les ha aportado por lo que me han compartido. Es un gusto. Y gracias a ustedes porque estoy entendiendo muchas cosas que no lo pudiera haber hecho si no es con este curso, con este seminario, curso que estamos tomando. Un gusto, Cintia y Arturo, muchas gracias por lo que nos acaban de compartir, por esa convicción y por la alianza que significa poderle facilitar un espacio terapéutico a su nieto. O sea, eso es cercanía, es comunicación, es una apuesta de vida. Es valiosísimo. Yo quiero compartir una cosa porque le pasó la semana pasada, ¿no? Se fue a una comida con sus amigos de la infancia hace 2 semanas. Y se paró y dijo, bueno, ya me tengo que ir porque tengo que llegar a la casa temprano porque tengo un curso. Y entonces, no sé qué habrá sido, ¿no? Y se paró muy orgulloso y le dijo, es que, ¿no? Y empezó a decir, tengo un nieto y está pasando, ¿no? Empezó a describir, pues, ¿no? Y otro de sus amigos le dice, pues así está mi nieto. O sea, de repente, de hablar de fútbol y de chéves, ¿no? Pasa a una dimensión humana que de otra manera, si no te abres, no sucede, ¿no? Entonces, bueno, hay una plática pendiente entre ambos, ¿no? En ellos dos y ver cómo, pues, con esta súbita complicidad, ¿no? Que comparten una situación tan ajena en un momento, pero tan íntima, pues puede ser un tránsito, un camino, pues mucho más fácil para ambos. Wow, Cintia, muchas gracias por compartir esto. Sí, qué difícil es de repente hablarlo, ¿no? Entre amigos, colegas, poder darle lugar y hacerles un paso súper valiente, conmovedor y que apertura la comunicación y la comprensión. Es bellísimo, qué belleza que lo hiciste, Arturo. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por compartir y justo me parece que pues honra tener un ejemplo así de la generosidad, de la amabilidad, de cómo podemos desde el afecto inaugurar otro tipo de complicidades, de alianzas que vayan mucho más centradas hacia lo que la persona necesita y no tanto en torno a las expectativas sociales o a las normatividades que nos imponen para pues sostener pues estatus, privilegios y desde ahí acceso, ¿no? a ciertos entornos. Bien, esto por parte justo de los familiares que también acompañan estos procesos. Me parece muy importante justo, como lo menciona Cintia y Arturo, dar cuenta de también cómo el grupo amical, la red de apoyo de la familia, se pone en tensión. Y es común que hayan alianzas que se rompan, amistades que concluyan y la posibilidad de encontrarse con otras redes y con otras personas donde haya mucha más autenticidad y cercanía y donde se puedan compartir estos procesos y asumir de manera cómplice estos procesos. Eso me parece súper relevante, que es parte del cierre del 4º capítulo Parents del texto de Ann Travers, porque justo menciona, así como menciona los gastos que hay y las dificultades que hay y las pérdidas que hay, también le da lugar a las ganancias que se pueden lograr en las familias que se decantan por acompañamientos afirmativos. Y entre estas ganancias que menciona, dice que hay un crecimiento emocional y una madurez que se logra a través de toda esta conciencia de los procesos
de opresión, de violencia que hay en los distintos entornos. A su vez también menciona cómo estos pasajes van forjando carácter y van brindando también, bueno, labrando a mano las familias las herramientas conceptuales que requieren, las narrativas que requieren, las formas de comprender y de explicar al mundo y de posicionarse frente a un mundo. Porque, como los ejemplos que habíamos dado, una mujer que se atreve a decirle a un psicólogo no, o a un director no, o a un tío no, y que enuncia una explicación, hay un proceso interno que tiene que ver con su posición como mujer en un mundo socializado para privilegiar cierto tipo de masculinidades. Y ese posicionamiento, labrado a mano por ellas, a través de la información que van recopilando y de los recursos de los que se van haciendo, les permite no solamente ir trazando otro paradigma de vida, sino también habilitando decisiones posibles en sus vidas. Y eso facilita que puedan movilizarse. Es común que de repente, si hay madres que estaban en situaciones de violencia con sus parejas, a través de todos estos recursos que van haciendo, dicen, si mi hija lo está haciendo, ¿cómo yo no lo voy a hacer? ¿Cómo no me voy a atrever a darme un mejor espacio o a quitarme de una situación de violencia? A su vez, también esto, me parece de las cosas más importantes que pasan, es que les empieza, a través de acercarse a redes y a este tipo de organizaciones, les empieza a brindar otro tipo de relaciones entre pares, que generalmente son mucho más críticas y que permiten una vinculación mucho más auténtica, mucho más cercana, donde hay otro tipo de intimidades y no únicamente estos vínculos de toda la vida donde hay que mantener ciertas normatividades y ciertos estatus, sino que hay la posibilidad de compartirte desde la vulnerabilidad en estos espacios entre pares que se generan en las organizaciones, y eso facilita que hagan nuevos círculos de amistades. Esto es importante para acentuar que no solamente son pérdidas, sino que también esa movilización es fértil. Y dentro de las cuestiones más relevantes que pasan para las familias que se decantan por acompañamientos positivos, es que hay una implicación en un cambio social. Y eso da un sentido de trascendencia tremendo. O sea, no solamente cambia un poco el paradigma desde el cual se viven y piensan el mundo, sino que a su vez se sienten participando activamente de un cambio social del cual están convencidas en su mayoría. Este tipo de trascendencia y de sentido y de pertenencia les traza una posibilidad distinta para habitar el mundo. Eso es profundamente potente, porque estamos hablando de mujeres que generalmente a través de estos procesos apuntalan su agencia, es decir, su capacidad de incidir, de cambiar sus entornos, de posicionarse de una manera mucho más autónoma en sus entornos. Con todo esto, lo que quiero enfatizar es que si bien son procesos profundamente desafiantes, difíciles, donde hay mucho pérdida, gasto, duelo, también hay toda una formulación de cuestiones súper potentes y fértiles que hay que saber enfatizar, apuntalar, señalar para que no se vea nada más una perspectiva súper oscura de la vivencia de las familias. Porque eso también mina a las posibilidades de vida futura que empiezan a construir las niñas o las adolescencias. Bien, ¿hasta aquí tienen algún aporte, alguna duda, algo que quisieran comentar? Bueno, solamente retomar que el primer texto que leímos en español utiliza como categorías para nombrar este tipo de tránsitos familiares, como lo dice Rajili, que son reajustes, mejorar recursos para poder resistir. O sea, son formas de resistencia y de reajuste que constantemente están haciendo las familias para poder dar lugar a la resiliencia en ellas y en sus hijas, en esta manera de estar haciendo hogar, como lo traza esta autora, en lo multilocal. Hacer hogar no únicamente en el espacio en el que viven, sino en los vínculos, hacer hogar como el espacio seguro que se desplaza y puede ser habitado desde distintas coyunturas. Esto también me parecía importante
mencionarlo y quisiera darles la palabra. Si hay algo que quieran mencionar, preguntar, apuntar para el siguiente encuentro, que será el último, creo que es buen momento para que vayamos situándolo. Sí. Tu micrófono, Lilia. Lilia, no te escuchamos. Ya, me parece que teníamos ahí falla con el equipo. Ujú. Desde un principio me he estado reservando mucho porque reconozco mi muy amplia ignorancia respecto de los temas que hoy estamos tratando, pero sí un profundo compromiso de vida de tratar de entender y acompañar desde mi trinchera todos los procesos por los cuales las adolescencias pasan. Soy directora de secundaria. Entonces, como se podrán imaginar, el ambiente del que estamos hablando, muchas veces cuando les escucho, pues es justamente el estar hablando de estos espacios en que se presentan las primeras violencias hacia todo aquello que es diferente o que conceptualizamos diferente. El compromiso de vida que desde hace ya mucho tiempo hizo es, bueno, tratar de apoyar de la misma manera a todas y a todos los jóvenes y señoritas, niños y niñas que pasan y transcurren por la escuela donde está mi campo de acción. Y ahorita estoy haciendo recapitulación de todo lo que hemos estado viviendo. Hoy por la mañana tuvimos la fortuna de tener a Jason con nosotros en el colegio. Wow. Y le platicaba yo que justo en el colegio tenemos a 5 jóvenes que se han pronunciado como varones a lo largo de el regreso a la presencialidad en las escuelas. Y entonces de manera muy corta voy a tratar de referirles cosas que hemos vivido y desde luego las muchas interrogantes que hemos tenido que ir solucionando en esta aventura amorosa por la cual estamos transitando con ellos. Desde luego los espacios íntimos, sanitarios y demás fueron las primeras preguntas muy lógicas. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Desde qué fronteras nos vamos a poder compartir los espacios? Porque además es una escuela en la que tenemos niños desde 3 años hasta jóvenes de 20, porque tenemos desde maternales hasta preparatorianos. Entonces, la diversidad de respuestas también es muy amplia. Y una de las historias que les quiero platicar es de María Victoria. María Victoria, durante 2 años que nos conocimos en el espacio virtual, justamente nos conocimos así como María Victoria, y cuando íbamos a regresar en octubre a los espacios presenciales, justamente algo que era la preocupación de su familia era que María Victoria acababa de transicionar a ser Valentín y que qué iba a suceder. Bueno, pues lo que sucedió es que Valentín un buen día llegó al colegio y entonces todos asumimos que había llegado Valentín y Valentín fue muy bien recibido. Tenemos un par de gemelos que primero uno se pronunció como varón y en el transcurso de estos meses que nos hemos estado acompañando, el segundo gemelo un buen día se me para en el pasillo del colegio y me dice, pues yo no sé cuándo vas a entender que yo soy él, no me vuelvan a decir ella, y si no lo entienden, en este momento me aviento al patio. Y coloca la pierna sobre el barandal y en ese momento, como se podrán imaginar, se me congela la sangre y desde luego le dije, no tienes que hacer esto, desde luego que a partir de este momento dime cuál es tu nombre y desde ahí nos empezaremos a nombrar unos y otros. Su grupo muy amorosamente le recibió y desde ese día Charlie llegó a nuestras vidas y Charlie es feliz en el colegio. Tenía por ahí muchos tics nerviosos, se le han calmado, tenía muchas cuestiones de agresividad con su propio cuerpo, se han calmado y tenemos ya para 3 meses que lo estamos viviendo muy bien. Y lo último que les quiero platicar es el caso de otra de nuestras personas que tenemos en el colegio, que no recibe por ningún motivo y concepto el apoyo familiar. Su mamá continuamente le está diciendo que le va a mandar a un campamento
para que le enderecen la vida y que lo ayuden a normalizarse como entendemos la normalidad en la mayoría de las casas. Su papá, profundamente alcohólico, pues es quien le acepta, pero tiene pues esta condición de salud que no le permite apoyarle de mucho, y entonces llegamos a una negociación afectiva en que en el colegio, que es su espacio seguro, se le nombra por su apellido, simplemente, sin darle un nombre ni femenino ni masculino, simplemente utilizamos su apellido y permitimos que fluya. Y bueno, pues son las aventuras que estamos viviendo hoy en día en el colegio, y indiscutiblemente el habernos inscrito en este acompañamiento, pues va, como lo decía yo al principio, desde la profunda reconocimiento de la ignorancia propia. Y entonces, bueno, pues tratar de conocer y aprender para poder hacer el mejor papel. Bueno, es lo que les quería compartir. Lilia, qué gusto tan profundo escucharte. Gracias por este gran regalo que nos haces de saber, pues, que se pueden forjar entornos educativos mucho más amables y cuidadosos con la diversidad. Y también la fortuna tan tremenda que es tener a alguien tan brillante en tantos sentidos como Joseph, como Jason. Es impresionante el talento que tiene para pensar, para intervenir, para hacer. Qué gusto que le tuvieron el día de hoy, justo por cómo piensa las situaciones. Y me parece muy importante lo que mencionas, la dificultad que la mayoría de las chiques han vivido para volver a lo presencial. La ansiedad tan profunda que de tantos lugares les viene de volver a poner el cuerpo ahí en un espacio que está atravesado por un montón de lógicas de dominación y por un montón de violencias. Y claro, que hay situaciones como esta que describes de un chique que pone ahí su vida en juego, ¿no? En la demanda de aceptación. Entiendo lo delicado de esta situación y lo bien que lo resolvieron y lo difícil que ha de haber sido. O sea, no imagino haber estado en tu lugar. Gracias por compartirlo, y a la vez la prioridad de evitar, o sea, anticipar y evitar que lleguemos a este punto en todos los entornos, ¿no? Hay que evitar ese nivel de estrés emocional en cualquier tipo de infancia, cualquier tipo de adolescencia. Por supuesto, especialmente en las adolescencias de la diversidad y las infancias de la diversidad, y en específico en quienes están viviendo una diversidad en cuanto a su expresión y a su identidad de género. Me parece muy importante situar también que habrán chiques que no van a contar con el apoyo familiar y que aún así hay que encontrar estrategias para que puedan, al menos en la escuela, tener un apuntalamiento de que la vida es posible, de que hay un futuro posible, de que hay que sostener juntos. Y a su vez, también mencionar algo que de repente se promueve mucho y que a veces no acontece así. Existe esta lógica demasiado popular de pensar que cuando se permite la transición, veremos felicidad. A veces no pasa. Y a veces no se facilitan los procesos y lo que vemos es un desgaste mayor por la cantidad de violencias y de rechazos y de preocupación por un futuro. Y estas familias que están en situaciones donde dicen, ¿qué estoy haciendo mal? Si le estoy apoyando, estoy interviniendo, estoy generando todo lo posible y aún así no logro comunicación, no logro cercanía, no logro confianza, aún así hay autolesiones, aún así vemos cuestiones en torno a la depresión y la ansiedad. También ahí hay que buscar recursos mucho más específicos para contener la angustia que viven esas familias. Porque, o sea, en muchos casos acontece que las niñas florecen, que las adolescencias florecen y empiezan a vivir a través del apoyo mucho más seguridad en el espacio social. Pero no siempre pasa. Por lo que han interiorizado y por lo que ahí de dolor se anuda. Entonces también hay que pensar que habrá quienes no veamos mejor, y que esto generará muchas dudas y muchas preguntas y que implicará abordajes mucho más sofisticados desde los especialistas de la salud, por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Abordajes mucho más delicados, mucho más multidisciplinarios, donde haya un trazado entre personas de distintas disciplinas, prácticas, que puedan incidir a favor de estas infancias y estas adolescencias. Y habrán cuestiones también que de repente las familias digan, es que no sé si es el tema trans o es la adolescencia ya aconteciendo en su pleno.
Entonces también hay que poder dar una caja de herramientas, recursos para trabajar, acompañar, abordar desde un lugar amoroso a estas adolescencias. Sí, Guille, te escuchamos. Es que me estoy acordando de un paciente que llegó, un chico trans, que él solicita consulta y de repente como que aterriza la familia, el papá, la mamá y el chico, más la hermana que es con la que se hizo el vínculo. Entonces es como, bueno, y entonces el papá es el que empieza a hacer toda una elaboración sobre el proceso familiar a partir de la transición, ¿no? Y es como, ok, ajá, sí, contengo, y de repente veo la cara del chico de, ay, no, ya, por favor, un poco, pues sí logré como anudar un poco con la mamá que le seguía llamando ella, ¿no? En alguna como tipo de contrato mínimo de háblele sin género si en este momento no puede llamarle él. Entonces, bueno, pero quien viene a consulta es él, entonces por favor, ¿no? Pásele, y bueno, él traía una cosa con una relación a distancia, que no sabía si terminando la prepa se movía a estudiar la universidad para estar con la chica con la que tenía una relación, pero también estaban, o sea, iba por algo completamente distinto a su proceso de transición, ¿no? Y que justo así toda la cuestión corporal era de, por favor, ya sácalos, porque no es de lo que vengo, de lo que vengo a hablar, ¿no? Y toda la significación de la familia es, sigue triste por el asunto de la transición, y era más bien como, sí, después dije, bueno, ustedes pueden llevar su proceso, si es que quieren trabajar esta parte de cómo recolocarse, o pueden tener un proceso familiar si quieren, pero el espacio de él es para otra cosa, ¿no? Y que en muchas ocasiones, como en alguna otra sesión decíamos, se centra mucho la idea de que una persona trans, su único nudo problemático está sobre la transición, cuando también tenemos que verlos de manera un poco más compleja, asumir que transitan por la adolescencia, en el caso de las adolescencias, y que eso va a dar mucha dimensión a por lo que una persona, un adolescente, una adolescente trans pueda llegar a un proceso de acompañamiento. Guille, muchas gracias justo por acentuar esta complejidad, ¿no? O sea, no es únicamente el tema trans, sino toda la complejidad en muchas esferas que puede estar atravesando una infancia o una adolescencia. Entonces, poder tener también esa visión de espectro amplio, ¿no? Para dar cuenta de todo lo que ahí se está jugando y se está tensionando en estas constelaciones de vida tan fértiles, tan complejas, tan bellas también, tan conmovedoras. Bien, ¿alguien quisiera hacer un aporte más en este momento? ¿Alguna otra mención? Bien, quisiera que el siguiente encuentro, que sería el encuentro con el que cerraremos este seminario, pudieran ustedes ubicar cuáles son las preguntas que restan, cuáles son los pasajes que quisieran compartir, qué coyunturas están atravesando en sus praxis, para poder valernos del grupo y pensar juntos cómo podríamos posicionarnos ante ciertas situaciones, coyunturas, qué podríamos aportar, cómo podríamos pensar con todo este recorrido que ya llevamos de 18 horas trabajando juntos a lo largo de estos meses. Y a su vez, para quienes les sea posible, están dos textos para el próximo encuentro. Uno es de Gil Malatino, que me parece que es Transcare o Cuidados Trans. Les puse la versión en español, que por ahí debe estar. Es un varón trans extraordinariamente lúcido y complejo que plantea las lógicas de cuidado
desde las personas trans. Para quienes se sientan un poquito más de avanzada y que quieran un recurso que les abra un poco más el espectro de lo que se problematiza desde las personas trans adultas, es un texto extraordinario, exigente también, pero que vale muchísimo la pena. Y para quienes quieran leer algo un poco más tranquilo, están un par de textos de este que se llama Travesti, una teoría lo suficientemente buena, por la mujer Marlene Guayar, también escribe en él Susie Shock, y es mucho más a manera de entrevista, leer a mujeres trans pensando la crianza, el mundo heterocentrado, cómo ha impactado en sus vidas. Es un diálogo, es una conversación a manera casi de entrevista de radio, mucho más accesible. Nos darán recursos para pensar desde la adultez trans, cómo se problematiza la coyuntura de las infancias y de las vidas trans. Entonces, ahí para que ustedes elijan, pues, mujeres trans de Argentina o un varón trans de Estados Unidos que está en la academia y que se piensa desde lógicas, pues, mucho más matizadas, complejas y en algún sentido también potentes. Insisto, será nuestro encuentro de cierre, entonces les invito a que por favor piensen, formulen lo que quisieran compartir, las preguntas que tienen y si prefieren que yo sea quien aborde esas temáticas y no enunciarse por alguna situación, pueden hacer llegar los puntos que desean que se aborden o que están pendientes o que quisieran que yo trabaje de manera específica a través de la encuesta anónima que volveré a poner en el chat. ¿Vale? Cualquier comentario, sugerencia de mejora de este seminario, se los agradecería muchísimo porque continúo trabajándolo, matizándolo, mejorándolo, porque daré uno presencial de 12 horas a finales de abril en Querétaro. Por si saben de algún profesionista de la salud que le pueda venir bien, estaré por allá el 29, 30 y 1 de mayo haciendo un seminario de 12 horas intensivo, basándonos bastante en el programa que atravesamos, pero por supuesto que quisiera mejorarlo. Entonces, si tienen alguna sugerencia para mí, sería maravilloso. Estaré por allá, Guille. Bien, pues les agradezco muchísimo por todo lo compartido, por toda la confianza, a quienes llegan temprano y encienden sus cámaras, a quienes aportan, a quienes comparten. Muchas, muchas gracias. Que tengan una semana extraordinaria. Les mando abrazos. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, bye. Bye. Gracias, buenas noches. Bye.